Vamos a comenzar hoy con lo que son movimientos de la pierna y pie y la bóveda plantar. Es un tema que a lo mejor ustedes lo hacen regularmente y lo hacemos todos, el caminar, el extender la pierna, el mover el pie, todo ese movimiento lo hacemos muy cotidianamente, entonces a lo mejor no le ponemos mucha atención. Y en realidad, pues si tú lo ves de forma pues, burda, es un movimiento hasta cierto punto sencillo. Por ejemplo, la extensión, la flexión de la pierna, el movimiento del pie, pero lo que involucra el hacer ese movimiento es algo complejo. Y de hecho el tema está medio fumadón. La postura vertical es acompañada por la extensión de los principales segmentos del miembro inferior. ¿Por qué dice esto? Porque realmente de forma erguida, la pierna como tal, el miembro inferior, se encuentra en extensión. La parte anterior de la pie del muslo es la parte extensora como tal. Y el fulcro es la rodilla, ¿sale? Ten eso en cuenta. La parte flexora de la pierna es la parte posterior del muslo. E igual forma, la rodilla funciona como fulcro. De igual forma, la parte posterior prácticamente de la piernita es lo que nos va a dar el movimiento de la flexión plantar, y la parte anterolateral es el que nos va a dar la parte de flexión dorsal del pie. Vamos a comenzar con el movimiento de flexión, extensión de la pierna. Es lo que les comento, que tiene mucha importancia porque realmente la pierna como tal, al momento de que está uno de forma erguida, la pierna está en extensión. Pero para poder poner en marcha, tiene que comenzar a hacer una función de flexión y extensión continua. La pierna en sus orígenes en el muslo, ¿sale? Entonces la flexión es la forma necesaria para elevar el pie del suelo y permitir que el otro pie se haga en extensión mientras uno hace flexión. Esa es una forma donde se hace la caminata, ¿sí? La flexión está limitada por el contacto de las caras del muslo y de la pierna. Puede alcanzar una amplitud de 130 grados, o cuando se pone uno en cuclillas, se va hasta los 50 o hasta los 160 grados. Ahora, ya ves que les había dicho que en la rodilla, pues era un gínglimo. Pues resulta que no es tan así, no es tan sencillo, no es una bisagra simple donde está cuadradita y funciona de esa forma. Realmente los cóndilos de la rodilla, del fémur, son diferentes, tienen una altura diferente, tienen una anchura diferente, tienen un cartílago que de un lado está un poquito más grande que del otro. Entonces, ¿cómo se llama? Esa diferencia, esa variedad en el que tenemos anatómica de los cóndilos, lo va a compensar el eje que tenemos de valgo fisiológico. ¿Sí? Si se fijan, este valgo fisiológico viene desde la cadera, ¿sí? Que acuérdense que dije el eje anatómico, eje mecánico, donde tenemos esta angulación. ¿Por qué? Porque tenemos unos cóndilos de forma diferente tamaño, ¿ok? Los libros dicen, y este monito que se llama Fick, el ángulo de Fick, ya les había dicho que el ángulo de Fick es la apertura que tiene los pies, esa aperturita, porque si no caminaríamos de forma muy chistosa, teniendo los pies completamente rectos. Tenemos una angulación hacia rotación externa, que es algo fisiológico que nos permite dar mayor sustentación en el momento de la caminata y al momento de estar erguidos, ¿ok? Entonces esta persona Fick
nos dice que los cóndilos femorales, y al momento de que se haga un movimiento de flexión y extensión, pareciera un carruaje con dos ruedas de diámetros diferentes. Imagínense que este es más chiquita y la del otro lado es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, cada vez que hagamos una flexión y extensión, la angulación del valgo fisiológico más algunas adaptaciones de los meniscos nos van a dar un movimiento lo más recto, lo más suave posible que en la rodilla, ¿ok? Tenemos dos fases al momento de la flexión de la rodilla. Los primeros 10 grados hay un deslizamiento, ¿ok? Hay un deslizamiento, se desliza el fémur sobre la plataforma tibial, ¿ok? Pasando esos 10 grados, lo que ocurre es que ya se va a deslizar, pero sobre su mismo eje, o sea, solamente se va hagan cuenta, como a dar vuelta lo que son los cóndilos, ya no se va a deslizar de un lado hacia otro, ¿sí? Sino que ya va a comenzar a deslizarse sobre su mismo eje, ¿ok? O sea, patinan como tal. Eso está muy interesante. ¿Verdad? Entonces, tenemos una rotación combinada, por lo tanto, ¿ok? Y la amplitud de esta rotación combinada es de 30 a 40 grados. Ahora, el aparato motor de la extensión es lo que les comento. La parte extensora de la rodilla la tenemos en el muslo y prácticamente toda la función la van a hacer estos 4 músculos que son el sistema extensor de la rodilla, que es el cuádriceps. Se llama cuádriceps porque lleva 4 músculos. El recto anterior o recto femoral, vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral, ¿ok? Vasto lateral, vasto medial, el recto y el vasto intermedio por debajo. Todos estos, este cuádriceps, se van a insertar en la parte de la patela y en la parte lateral y medial de la rodilla. Y la patela va a funcionar como fulcro, como una especie, sí, como de fulcro para poder hacer una extensión y flexión de la rodilla. Juntos, los músculos del cuádriceps pueden tener una fuerza hasta de 142 kilos. Ahora, flexión y músculos flexores de la pierna. Lo que les había comentado, que son muy importantes durante la marcha, ¿sale? Al momento de que se hace la contracción de los flexores, pues obviamente atraen la pierna hacia la parte posterior del muslo, ¿ok? Lo que comenta esto, si bien el músculo cuádriceps es el que nos asegura la postura vertical, los flexores son los que nos aseguran la locomoción, ¿ok? Ahora, la rotación independiente de la rodilla es un movimiento complementario que ahorita, junto con otro movimiento que les voy a dar, es el que nos hace adaptarnos hacia las desigualdades del relieve del terreno, ¿ok? Durante la locomoción. Movimientos del tobillo, flexión dorsal. Flexión dorsal quiere decir que esto se eleva, ¿ok? Que se acerca hacia el cuerpo o se eleva hacia el cenit. Y flexión plantar se va hacia abajo. Entonces, generalmente yo lo que les digo es dorsiflexión, esto de aquí, y flexión plantar, al revés. Cualquiera de los dos tenemos una amplitud de movimiento de 30 grados, ¿ok? Ahora, cuando el hombre se haya erguido con la planta del pie reposando sobre el suelo, el eje longitudinal de la pierna formula un ángulo recto, o sea, en 90 grados con la pierna, ¿ok? Ahora, análisis de movimientos del pie. Ok, una flexión dorsal o flexión plantar debido a su rotación alrededor de un eje transversal. Una rotación, esta rotación, acuérdense un poquito más de lo que es aducción o abducción.
¿Sí saben que esos movimientos cuáles son o cómo se definen? Obvio, profe, nosotros lo sabemos todo. No A nos... ver, dime. Abducción es de abrir, o sea, se abre. Ah, Y no, pues sí. abducción es de cerrar. Es abducción, abrir, se aleja de la línea media y aducción, cerrar, se acerca a la línea media. Permítanme. Mande. Doctor, que si ya pueden bajar a los pacientes. Está mantenimiento, pero no está en las áreas a donde van a llegar los pacientes, en el respiratorio. ¿No están preparadas? ¿Cómo? Entonces, se aleja de la línea media, AB, abrir, y aducción, que se acerca de la línea media. Y, por ejemplo, esto ya les había dicho, flexión plan dorsal y flexión plantar. Y este es la rotación alrededor de su eje longitudinal. Esto se habla más bien de pronación o de supinación. ¿Ok? A ver, si se acerca hacia acá, ¿qué va a hacer? ¿Quién me dice? Si se mueve hacia adentro. ¿Aducción? No, aquí, rotación, pronación o supinación. Nada más hay esas dos, pronación o supinación. Haz de cuenta que estamos moviendo el piecito hacia acá, como se ve en la imagen aquí. ¿Eso cómo se llama? ¿Pronación o supinación? Acuérdense lo que les había dicho de la palma de la mano. Suplicar o supinación. La palma va hacia arriba, levanta la palma hacia arriba o hacia el cenit. Igual en el pie, si tú estás levantando la plantita del pie hacia arriba o la estás acercando hacia la línea media, eso es supinación. Y si mueves tu piecito hacia afuera, hacia externo, se llama pronación. Es lo mismo que en la mano, nada más trasládenlo al pie, a la planta del pie y se acabó. ¿Sale? ¿Sí la agarraron? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno. Ahora hay ciertos movimientos de conjunto o de torsión. Igual lo que les decía, que es los movimientos se adaptan a los relieves del suelo durante la marcha. No es un simple, no es un solo movimiento, sino puede ser que el antepié se encuentre en supinación y el talón se encuentre un poquito en pronación y al mismo tiempo la planta del pie se encuentra en flexión plantar. Entonces, el pie es muy complejo en sus movimientos y pueden ser muy, muy variados. ¿Ok? Es lo que les digo. Torsión puede ser medial o lateralmente. Ahora vamos a hablar de la bóveda plantar. ¿Ok? La bóveda plantar es la posición que tiene la planta del pie sobre el suelo, ¿ok? Y se extiende desde el talón hasta la cabeza de los 5 huesos metatarsianos. Es una forma de media luna, como lo vemos aquí, ¿ok? Ese se llama bóveda plantar, ¿ok? Ahora, esta bóveda plantar o semicúpula se compone de dos partes o dos arcos, el arco longitudinal medial, ¿ok? Y el arco longitudinal lateral. El lateral es el que se llama de apoyo, ¿ok? Si ustedes se fijan, cuando caminas y todo eso, la parte externa del pie, desde el talón, yéndote por la parte lateral hasta los últimos, el cuarto y el quinto ortejo, es donde se hace el apoyo. Y realmente en la parte interna del pie no tenemos mucho apoyo en esa zona, todo se va
como por una especie de libramiento en el pie. ¿Ok? Ahora, dentro del arco longitudinal lateral, que se le llama bóveda de apoyo, es el peso que se recibe y se transmite al astrágalo. ¿Ok? La parte anterior de la bóveda la forman los dos últimos huesos metatarsianos, que son estos. Este es el cuarto metatarsiano, este es el quinto metatarsiano. Entonces, básicamente va desde el calcáneo, pasa por el cuboides, se transmite hacia los dos metatarsianos y se va hacia la cuarto y quinto ortejo. ¿Ok? Ese es el arco longitudinal externo. Ahora, el arco longitudinal medial se encuentra inferiormente al astrágalo. El astrágalo es esta zona de aquí. Su pilar posterior es siempre el calcáneo y los elementos del pilar anterior son el hueso navicular, los tres huesos cuneiformes. Este es el navicular o el escafoides. Hay un escafoides en el pie o navicular, que es este de aquí. Estas son los tres huesos cuneiformes o cuñas y los primeros tres metatarsianos. Entonces, astrágalo, navicular o escafoides del pie, tres cuñas, los tres metatarsianos y los tres ortejos. Esa forma el arco longitudinal medial y ese no es el arco de apoyo, ese solamente es un complemento. ¿Ok? Y se le denomina contrafuerte o punta del pie, es lo que les digo, es como el opuesto al eje de apoyo. Y lo que les digo, lo forman la parte posterior del calcáneo, como esto. Después pasa por el astrágalo y el astrágalo ya distribuye las fuerzas entre la parte medial o la parte lateral. Y en la parte medial se viene por todo el navicular o escafoides, la cuña medial y las tres cuñas de hasta acá y los tres huesos metatarsianos. ¿Ok? Durante las diferentes fases de la marcha, el astrágalo sostenido por el calcáneo transmite y distribuye el peso del cuerpo, tanto a la bóveda lateral en la fase de apoyo como a la bóveda medial en la fase de movimiento. Entonces, cada una de ellas, de los arcos, tiene una función como tal. ¿Ok? Ahora, aparatos tensor y motor de la bóveda plantar. Permítanme.
Perdónenme. Dos aparatos tensor y motor de la bóveda plantar. Realmente los ligamentos y los tendones y todo eso en el pie es, pero sí sumamente complejo. Entonces, unos dan flexión plantar, otros dorsal, unos dan abducción, otros dan aducción, otros dan supinación, y generalmente muchos de ellos funcionan al mismo tiempo, y realmente es como si fuera ¿cómo les diría? La rodilla. Unos están extendiendo mientras los otros están tensos. Entonces, cuando se aflojan, hacen el movimiento al revés y así. Entonces, en realidad el aparato del pie, del movimiento y de la bóveda plantar es un poquito complejo, pero involucra muchas cosas porque realmente son quienes nos dan la bóveda plantar, ¿sale? Nos dan la bóveda plantar e incluso hay muchas patologías del pie, hay libros completos sobre patologías del pie y sobre todo sobre la bóveda plantar. Si no funciona tan solo uno de los tendones, por ejemplo, el tibial posterior o algún otro tendoncito por ahí que sea importante, ya no va a dar una bóveda plantar, va a estar plano completamente el pie y ahí es algo mucho más complejo. Entonces, realmente que se queden con esa idea, ¿sale? Los más importantes son estos: el ligamento calcáneo navicular plantar, tarso metatarsianos plantares, plantar largo y por último y superficialmente la aponeurosis plantar, ¿ok? Muy bien. La semibóveda plantar transversal tiene que soportar el peso del cuerpo, si ven, esta es como si lo vieran de frente, ¿sale? Que la comprime, sea sostenida por dos músculos principales, el músculo tibial posterior y el músculo peroneo largo, es lo que les digo. Estos dos musculitos nos dan gran parte de esta función. Mientras uno pasa sobre esta zona, el otro pasa sobre esta y funciona como si fuera una tienda, como si fuera una casa de campaña, ¿ok? De un lado tracciona, del otro lado también, y eso mantiene la tensión y eso mantiene la forma de la bóveda plantar. Entonces, esos dos son sumamente importantes, el peroneo largo y medialmente el tibial posterior, ¿ok? Y tan. Son temas un poquito complejos y de hecho son temas de residencia, o sea, están más complicadones, pero con que se quede en eso, que tenemos estos dos musculitos mantienen la bóveda principalmente, el tibial posterior y el peroneo largo. Estos son unos tendones ligamentos que son muy importantes, que nos mantienen la unión en la bóveda plantar. Acuérdense que ligamentos es de hueso a hueso y tendones es de músculo a hueso, ¿ok? Que tenemos dos partes, un arco longitudinal externo que funciona como de apoyo y el otro que funciona como un contrafuerte al momento de que esté erguido el pie. ¿Van a bajar ya los pacientes de respiratorio? Sí. Un rato más, como una media hora más. Bueno, gracias. Que esta es la huella que deja el pie como tal, la forma de la bóveda, supinación hacia adentro, pronación hacia afuera, abducción abres, aducción cierras, es una aducción mucho más cortita que la apertura de hasta 40 grados, flexión dorsal hacia arriba, flexión plantar hacia abajo, que el cuádriceps es prácticamente el sistema extensor de la rodilla. Ahora, hay una patología traumática, se rompe esto, ¡pum! Y adiós, sistema extensor, la rodilla se cae.
Entonces, en ese caso, pues hay que repararlo, hay que reinsertar, hay que hacer una tenodesis de todo el sistema extensor sobre la misma rótula. Todo va insertado prácticamente en la rótula. Ahora, ¿qué ocurre si se te fractura la rótula? Supongamos que les llega a su centro de salud un paciente que tiene una fractura de rótula a este nivel, a la mitad, ¡pum!, se tronó. Y llega el señor y llega caminando y le dice, pues me duele mucho mi rótula, le toman una radiografía y está fracturada, pero está en su lugar, está prácticamente en su lugar o desplazamiento mínimo. ¿Qué le dicen? ¿Qué hacen con el paciente? Le enyesas la pata. ¿Qué le hacen? ¿Lo operan? ¿No lo mandan a operar? Le dicen, ¿sabes qué? Quédate así, no está desplazado, la fractura, no te preocupes, te va a ir bien. ¿Qué es bien importante al momento de valorar una rótula, una fractura de rótula? ¿Nadie? A ver, Melissa. ¿Puede ser inmovilizar primero? Lo primero que tienes que hacer es decirle, extiende la rodilla o la pierna, ¿sale? Si el sistema extensor funciona, la dejas así. Pero si el sistema extensor está lastimado, no puede extender la rodilla, tienes que forzosamente operar, ¿ok? Entonces, ese sistema extensor es toda la función de la misma pierna. Si no funciona tu sistema extensor, no puedes caminar. O sea, prácticamente puedes caminar, pero sin arrastrando prácticamente el pie o llegas, sí, arrastrándolo prácticamente o con muletas. Entonces, es bien, bien, bien importante el sistema extensor de la piernita, ¿ok? ¿Se me entendieron esto? Que en los primeros 10 grados de flexión, el fémur se desliza sobre la tibia y después ya se desliza sobre su propio eje. Que los cóndilos son diferentes. El cóndilo medial es más ancho, es más largo, y el cóndilo lateral es un poquito más corto y más delgado. ¿Ok? Esto porque el valgo fisiológico del fémur, por tanto, tienes que hacer que esta cosa es más chiquita y este debe ser más ancho y tiene que dar un contacto mucho más amplio. ¿Ok? Y tan, ¿qué les pareció? Está medio fumadón, ¿no? Medio complicado. Para sus clases. Están medio locas, ¿no? Mis clases. Sí, profe. Pero bueno, pues cuídense, entonces nos ponemos de acuerdo para vernos en estos días. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Podría pasarnos las diapositivas? Sí, se las mando al correo del grupo. ¿Sale? Sí, por favor. ¿No se acuerdan cuál fue la última presentación que les pasé? Sí, no recuerdo, pero ahorita se lo mando por mensaje. Para mandarle a partir de entonces. ¿Sale? Cuídense. Se portan Igual, bien. doctor, gracias. Gracias, doctor.